pero documentación no hay. Quizás eso ha sido lo que más ha influido en que no se haya conocido tan bien y no haya tanto escrito. Sí hay referencias, es un monumento muy fotografiado por lo singular, por un monumento muy singular, muy atractivo a la vista, ¿no? Por esos elementos simbólicos que porta, pero después, como base documental, nosotros hicimos un repaso, de hecho un capítulo completo del libro se dedica a eso, a repasar toda y cada una de las referencias habidas y por haber de Templete, desde las fotográficas, las documentales, las bibliográficas, todo tipo de información, hasta buscamos cinematográficas que algunas pudimos encontrar, pero después no merecían la pena, pues no eran de gran calidad ni de gran relevancia. El resto sí, el resto de fotografías, documentos, todo absolutamente se repasó, pero antiguo como tal de base, de primera mano, no queda absolutamente nada. Entonces me figuro que tanto el trabajo que habéis realizado de investigación, Sergio, como tú, habrá sido un trabajo arduo y en algunos momentos incluso habréis tenido ciertas dudas sobre la interpretación, ¿no? Sobre la interpretación del monumento en sí, porque sin documentación pues hay que cavilar mucho, hay que averiguar mucho, como si fuera arqueología experimental, me figuro, ¿no? Sí, en este caso de historia del arte experimental, porque al fin y al cabo, sin documentación, bueno, su documentación, la que había sí da muchas referencias y la gran ventaja que tuvimos nosotros es que el monumento está intacto. Entonces, cuando el monumento está intacto es mucho más fácil de interpretar. Al fin y al cabo, en la historia del arte se manejan mecanismos formales que cuando tienes todos los elementos que lo componen, sí son fáciles de reconstruir. Al fin y al cabo nosotros hemos podido reconstruir lo que es el programa iconográfico, lo que nos cuenta el monumento. Desterrar mito es otra de las grandes vocaciones del libro, desterrar el mito que envuelve a este monumento, que se conociera bien, qué significa, lo que lamentablemente no pudimos cuestionar, que sí es quizás la mayor merma que tiene el libro, porque ningún libro acaba nunca el tema, ¿no? Siempre pueden salir algún documento que continúe sobre el mismo, que fundamentalmente es quién lo ideó, porque nuestra gran duda, después de saber perfectamente pues, qué cuenta, es quién pensó eso, porque luego tendría que ser un hombre de una claridad mental y un saber para su época, del siglo XVIII, de una gran erudición. De hecho nosotros, con todo lo que se maneja de bibliografía, no solo de Templete, porque al fin y al cabo nosotros ya en la iconografía utilizamos otro tipo de documentación, no ya sobre quién lo construyó, quién lo ideó, que eso sería valiosísimo, sino esos elementos se dan en más sitios. Lo que pasa es que configurarlos en un solo sitio es la riqueza, en este caso, de nuestros monumentos, pero sí se dan. De hecho están los textos al fin y al cabo es un programa, un mensaje de orden franciscano, y nada más que tuvimos que irnos directamente a los franciscanos, a San Buenaventura, a los diferentes santos que escribieron sobre este tema, y de hecho estaba allí, es que estaba escrito, lo mismo que estaba aquí en imágenes estaba escrito en esos libros, simplemente tuvimos que cotejarlo y encontrar la pista para tirar del hilo y salió todo perfectamente, ¿no? Pues a través de la lectura del libro hay una cosa que me ha resultado bastante llamativa, ¿no? Y curiosa, y es que existen ciertos elementos arquitectónicos, según un autor,
basados en la tradición morisca. ¿Qué hay de cierto en esto? Y en ese caso, ¿en qué elemento del monumento se puede percibir esa inspiración? Bien, sí, creo que te refieres justamente a José Moreno Illa, el gran investigador malagueño, aparte de pintor y hombre de la cultura del 27. Sí, claro que tiene que ver. El emprendimiento popular de tipo musulmán, lo que conserva Templete son los hartos plintos a peces de pollo que están justo bajo las columnas delanteras. Al fin y al cabo, el pollo corrido, ese pollo que nosotros tenemos en muchas casas, o ese pollo sobre el que se posan las ventanas, que vuelan sobre la calle, totalmente una herencia musulmana en la arquitectura castiza, tanto rondeña como andaluza, ¿no? Pero en Ronda vemos muchas, esa ventana que se avanza a la calle, que muchas veces tienes que salirte un poquito para poder pasar por la acera, pero que es una maravilla, la verdad que es una joya arquitectónica de tipo popular, ¿no? Y el templete, de hecho, lo conserva justo en esas columnas delanteras con unos hartos plintos bastante anchos, que lo que son un remedo, un recuerdo de ese pollo corrido musulmán que después pasó a la arquitectura popular rondeña y a la arquitectura popular andaluza, ¿no? Porque al fin y al cabo la arquitectura rondeña como tal, ¿no?, tiene sus notas identificativas, pero entra dentro de lo que es el régimen general, ¿no?, de la arquitectura popular. Al fin y al cabo el templete, aunque tiene un significado iconográfico bastante elevado, de alguien que sabía bien lo que se pensaba, arquitectónicamente tiene mucho de popular. De hecho, es una arquitectura muy popular en lo que es sus elementos arquitectónicos más básicos, ¿no? Con su tejado de teja morisca, es un monumento al fin y al cabo muy popular. De hecho, esa mixtura, ¿no?, entre lo oculto de su programa iconográfico y lo popular, ¿no?, tan castizo de lo que es el resto de la construcción, le da un sabor especial que quizás es lo que no tienen el resto de construcciones similares, ¿no? Y para mí hace de este monumento en Ronda una verdadera joya, vamos. A mí me encanta, pero bueno, yo es que he escrito un libro, no puedo decir otra cosa. Bien, pues ya nos has dado algunos apuntes sobre las columnas de los ahorcados, entre comillas, porque ya nos has dicho que no son ahorcados, pero bueno, queríamos saber un poquito más sobre la representación de estas figuras, humanoides o antropomorfas, qué es lo que vienen a significar en el conjunto del monumento. Pues prácticamente son la clave del monumento. El monumento tiene muchas piezas que configuran el sentido, pero estas son la clave. Son figuras antropomorfas, de hecho sí lo son 4, hay 4 en cada una de las columnas, perdón, son 8, hay 4 en cada una de las columnas, y si nos fijamos, lo miramos de frente, a la derecha vemos figuras pues más humanas, no más cercanas al humano, son un hombre y una mujer, y dos especies de figuras también parecidas a humanas, pero que ya se salen de la representación más al uso, ¿no? Vemos como si fueran o búhos, pájaros con plumas. Al fin y al cabo nosotros lo hemos denominado volátiles, y no son nada más que la representación del alma humana sin intervención del pecado, porque al fin y al cabo las dos figuras humanas que aparecen justo en esa misma columna son Adán y Eva, o sea, son Adán y Eva antes del pecado original, mientras que en la columna de la izquierda, si miramos de frente al monumento, son exactamente esas mismas almas, es Adán y Eva, junto a otros dos seres, pero mucho más monstruosos. Ya las plumas se han convertido como en fuego, llama, o se contorsionan, tienen caras verdaderamente monstruosas, ya no parecen como aves en el otro, y las figuras humanas también de Adán y Eva están deformadas, ¿no? Simplemente lo que están es tocadas por el pecado, tan sucias, ¿no?, ensuciadas por el pecado. Esa es la gran confrontación de esa parte delantera del monumento. No son Adán y Eva sujetos a sus almas, de ahí son la cuerda, en eso espiritual que une, porque Adán y Eva, el hombre, no sería nada en la religión sin su alma. Esa cuerda es un nexo indivisible que los une, de eso se acuerda, no estamos hablando de ningún ahorcado, es el nexo que une las almas a sus propietarios, a los seres humanos, en este caso a los dos primeros, Adán y Eva, y en el otro son esa misma cuerda, ese nexo, pero que también lo une a su pecado. Igual que la virtud te llevará lejos, el pecado te hundirá muy profundo. Pues al fin y al cabo esa es la lección que nos da, ¿no?, en esas dos columnas delanteras, que son la clave verdaderamente iconográfica del monumento, que al fin y al cabo es una capilla de ánimas del purgatorio. El significado que te da es desde lo más profundo, desde abajo, que sabemos que hubo enterramiento, como desde ese limbo, en las almas, a través de esa lección entre el pecado, entre el bien y el mal, y llevados por los santos que están en las pechinas, terminan en la bóveda celestial. Ese es el cosmos que te diferenciaba, y ese cosmos celestial está representado en la bóveda por 4 soles. El sol en la iconografía cristiana es un recuerdo de Jesucristo, al fin y al cabo es Jesucristo el que los espera en el cielo, en ese cosmos que cubre todo el templete, y entre medio intercede por las protagonistas, la Virgen de los Dolores, que aquí la gente se acercaría a rezar para que esas almas que estaban en el purgatorio, en ese estado intermedio, ¿no?, entre el infierno y el cielo, esperando a que alguien rezara para que los sacaran de allí. Y esos son los santos, los 4 santos de las pechinas que interceden, son los que ayudan a la Virgen de los Dolores, a María, para que subas hasta el cielo, hasta la cúpula donde el sol te espera, que es Jesucristo.
Es complejo, porque al fin y al cabo ¿no? Es un programa franciscano, de origen franciscano, bastante complejo, pero que se explica bastante bien. De hecho, los cuatro santos son cuatro santos que los cuatro, en las cuatro representaciones que tiene, hablan justamente de esa salvación de las almas del purgatorio a través del rezo, ¿no? Y de esas interpretaciones del bien y del mal a través de las figuras de los humanoides, ¿no? Son San Benaventura, San Miguel, San Pascual Bailón y San Antonio de Padua. Son los cuatro, además, cuatro santos, en este caso San Miguel, ¿no? Porque es un arcángel, pero muy cercano a los dos más franciscanos, y los otros tres son franciscanos. Bueno, y en este microcosmo que nos has estado describiendo perfectamente y además muy clarito todo, ¿qué pintan los escudos que vemos en el mismo? El de Ronda y el de, al parecer, del de armas, ¿no? De Fernando VI. Bien, con el significado simbólico no tiene nada que ver. Son los escudos de su época, es como la marca civil del monumento. Al fin y al cabo son el escudo del rey que reinaba cuando se hizo el monumento, y el otro, el de la ciudad que lo construyó. En este caso es Ronda, porque incluso se ha confundido, en bibliografía antigua decían que era el escudo de los reyes católicos, ¿no? El escudo de la ciudad de Ronda, el que está dentro. De hecho, es en uno de los primeros que aparece el yugo y la flecha, aunque después se ha demostrado que el yugo y la flecha no correspondían al escudo de Ronda, simplemente el yugo. Las flechas se le pusieron, no sabe bien por qué, ni en qué momento se le pusieron, pero ya en el siglo XVIII las tenía. De eso es otra riqueza más, ¿no? Que puede tener el monumento, que vemos como un escudo del siglo XVIII tenía unas flechas que no le correspondían a Ronda porque nadie se le había dado nunca como armas de la ciudad. Y el otro es el del rey, es la marca civil, ¿no? Es el que marca el reinado donde se hace el monumento y la ciudad que lo promueve, que lo construye en este caso. De los muchos elementos que configuran este magnífico monumento, ¿cuáles serían los que tú destacarías sobre otros? Bien, yo creo que habría que entenderlo como un ente global, ¿no? El monumento es un todo, no podemos hacerlo parte, pero de hecho las columnas de adelante, las columnas fronteras, esas que tienen las representaciones humanoides, de Adán y Eva, de los volátiles, de las almas, es lo más rico iconográficamente que tienen, pero también las posteriores, las que están sobre el muro, aunque son lisas, también incorporan figuración en sus capiteles, también igual, ¿no? Porque la que corresponde con la derecha tiene las caras de personas con una apariencia normal, digamos, mientras que las que están en la izquierda, que se corresponden con el lado del pecado, están deformadas a su vez. Estas se pueden corresponder también con las columnas que mitológicamente decían que tenían el templo de Salomón, como una especie de puerta del cielo, ¿no? Son iconográficamente también representan este tipo de elementos, pero después desde el pequeño retablo de madera del siglo XVIII que tiene, que de hecho es posterior. Una curiosidad, es posterior a cuando se hizo el monumento, porque de hecho en la restauración del año 2002, cuando retiraron la piedra, creíamos que era todo el retablo de madera, pero resulta que detrás tiene un retablo de piedra, que está totalmente esculpido en la piedra. De hecho, si se acerca uno y lo ve el marco de piedra que tiene el cuadro de la Virgen de los Dolores, que por cierto está hecho sobre cobre, que es otra de las grandes curiosidades de este cuadro. No es un lienzo, está pintado sobre un metal, sobre cobre. Se ve perfectamente cómo lo envuelve, ¿no? ese marco de piedra. Desde el retablo, también la propia cúpula elíptica que tiene, que en la cual se descubrieron también en el 2002 pinturas que enriquecían cromáticamente ese elemento. Con pan de oro, ¿no? Pintura dorada, pan de oro se ha conservado muy poco, pero sí, lo que tenía en su momento era pan de oro. Se conservó in situ el que había, que era poco ya, ¿no? Porque tenía muchas capas de cal y cal. De hecho, el monumento durante un tiempo estuvo encalado completo, columnas, todo estuvo encalado. En los años 40 lo encalaban todo. De hecho, es una de las cosas que, digamos así, de una manera un tanto anecdótica, pero que es lo que ha permitido que se conservaran las pinturas que había debajo. Si no se hubieran calado, seguramente se hubieran perdido. Muchas veces cuando vemos cal, pero la cal conserva lo que hay detrás. Hay detrás cuando se pica los muros, entonces cuando ya no se puede hacer nada, pero la cal de hecho lo conserva. Estaba pintado también la inscripción, cosa que también retrasó, ¿no? mucho el conocimiento de este monumento, porque no se veía prácticamente nada de lo que tenía, y la cúpula estaba totalmente pintada de blanco. Pero de ello te digo, volviendo al principio de la pregunta, destacaría todos los elementos en sí, ¿no? Pero quizá las columnas, ¿no? Y los elementos decorativos es lo que más llama la atención. Pero después, el propio hecho de que sea una arquitectura muy popular, ¿no? Con ese tejado a tres aguas, ¿no? Esa teja morisca, ese pilar de ladrillo que lo atraviesa, si se veía uno bien, desde más allá del tejado hasta el suelo, atraviesa totalmente la construcción, y al fin y al cabo hace un pilar de ladrillo bastante macizo que lo que hace es conectarlo al muro y a la vez embellecerlo, ¿no? Es como la espina dorsal del monumento sobre el muro. También es bastante a destacar, pero vamos, me quedo con todo y sobre todo fundamentalmente con la parte de adelante, con esas columnas tan únicas, ¿no? que tiene. También existieron en alguna época unas especies de pivotes de hierro que sí, rodeaban lo que es el monumento. Uno de ellos creo que se conserva en una de las esquinas de la calle, si no entiendo mal. ¿Qué te parecen al respecto los volardos de piedra que se han puesto para que los coches no aparquen? Sí, por parte. De hecho se conserva un pequeño pivote de forja muy fino, muy estilizado,